Quiero presentar un cordial saludo a los estudiantes del curso Gestión de Proyectos de Desarrollo bajo la metodología PIAN4AR que está desarrollando la Dirección General de Proyección Social de la Universidad de Los Llanos en cabeza del programa de egresados. Para todos aquellos egresados que están asentados en el municipio del Guaviare, en el departamento del Guaviare y el municipio de San José. En este módulo 2 vamos a conocer hoy cómo se hace el cronograma del proyecto, cómo se gestionan los recursos del proyecto o los costos del proyecto, el presupuesto del proyecto más bien, y cómo se hace la matriz de adquisiciones. Sin más preámbulo, comencemos. El cronograma del proyecto es un hito muy importante porque presenta de manera lógica la secuencia y los pasos que el equipo del proyecto tienen que seguir para entregar los resultados de manera oportuna, en el alcance determinado y con el nivel de calidad que se requiere en cada uno de los productos. Dado que el tiempo es una de las restricciones más importantes del proyecto, el cronograma se convierte en una herramienta fundamental para el gerente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a controlar no solo el avance del proyecto, sino también va a analizar cómo está el desempeño y cuáles son los ajustes necesarios para lograr cumplir todas las actividades del proyecto en el tiempo determinado. ¿Para qué se hace el cronograma? Pues se hace para comprender mejor las relaciones entre cada una de las actividades que se tienen que hacer, cuáles son las dependencias que surgen de esas relaciones y cuánto va a ser la duración total del proyecto. También el cronograma le va a permitir al gerente analizar la información para poder optimizar de mejor manera el uso de los recursos y cumplir las metas dentro de las restricciones propuestas del proyecto en conceptos de tiempo, alcance y presupuesto del proyecto. Yo lo he manifestado en varias oportunidades cuando yo hice mi especialización en gerencia integral de proyectos en la Universidad Militar Nueva Granada, por allá en el año 96, 97 tal vez. Yo vi un video que de hecho el profesor lo llevó en VHS, donde vi cómo arreglaban 200 kilómetros, escuchen bien lo que les estoy diciendo, 200 kilómetros de vía en una highway de Estados Unidos en una noche. Claro, con concreto asfáltico, no con concreto rígido, porque no se hubiera podido hacer en una noche. Pero 200 kilómetros de vía de una highway, es decir, de una autopista que tiene por lo menos 6 carriles de ida, en una noche, 200 kilómetros de vía. Cuando aquí llevamos alrededor de medio siglo, 25 años, haciendo una doble calzada Bogotá-Villavicencio. Entonces se pueden dar cuenta ustedes que cuando los gerentes de proyecto realizan un muy buen ejercicio de planificación, se pueden lograr alcance. De hecho, por ahí en YouTube hay algunos videos donde se puede ver, especialmente en países asiáticos, cómo construyen estadios en un tiempo irrisorio, nada comparado a lo de Estados Unidos. Para poner un solo ejemplo, el túnel de la línea, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto se ha excedido el presupuesto de ese túnel? Y qué tanto han entregado de toda esa obra de ingeniería que planean hacer para disminuir el tiempo de desplazamiento. La cadena de valor para el proceso del desarrollo del cronograma tiene pues unos clientes que son el financiador, la organización y algunos interesados. Las entradas para desarrollar un muy buen cronograma es la estructura de desglose de tareas, las restricciones del proyecto, las dependencias externas del proyecto, el calendario de uso de recursos y los documentos de aprobación del proyecto. ¿Cuáles son las técnicas? Pues una estimación de tiempos o de duración de cada tarea, establecer muy bien la secuencia, cuáles son las actividades predecesoras y cuáles no. Ojalá se pudiera hacer un diagrama de red estilo PERT o CPM. Yo les voy a dejar en el aula virtual los enlaces para que ustedes vean dos videos que hice sobre el diagrama de Gantt y un diagrama de red bajo el método CPM Critical Path Method, que es otro de las técnicas, que es el diagrama de la ruta crítica, un diagrama de Gantt y una comprensión muy bien de toda la estructura de desarrollo de las tareas. La salida es el cronograma del proyecto y los usuarios o interesados son el equipo del proyecto, los stakeholders más
importantes y que tengan que ver de alguna manera con el desarrollo del proyecto y los contratistas. ¿Cuáles son las entradas y técnicas? Ya lo dijimos, la estructura del desglose de trabajo. Es muy importante saber las restricciones que tenemos en cuanto a uso de recursos, tecnología, materiales, etcétera, etcétera, las dependencias de cada una de las tareas y el calendario de uso de recursos. ¿Para qué? Para que el gerente del proyecto pueda establecer muy bien un cronograma de desarrollo o de ejecución de las tareas del proyecto. Las técnicas para determinar la duración de las actividades, ¿cómo se hace? A través de un juicio de expertos, donde personas que han sido gerentes de proyectos o que han estado trabajando en otros proyectos dicen, venga, yo me demoré tanto tiempo haciendo tal actividad que es similar a la que vamos a desarrollar en el proyecto. Hay una estimación análoga, que la estimación análoga es ya cuando no hay un juicio de expertos, pero se comienzan a establecer tiempos de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar, una estimación paramétrica que es coger otros proyectos con otras actividades similares y comenzar a establecer parámetros de duración. Esta estimación paramétrica también, por ejemplo, se ve muy bien en los famosos APV, el análisis de precios unitarios que utiliza la ingeniería y la arquitectura. Y la estimación a partir de 3 valores, que es un diagrama PER, donde está el inicio temprano, la terminación temprana y la duración de cada actividad. Entonces, después de tener establecida cuál es la duración de cada actividad, una duración aproximada, se establecen las dependencias entre actividades. Hay dependencias obligatorias. Por ejemplo, yo no puedo construir un muro si no he hecho primero la placa o el piso. Y desde luego que no puedo construir el techo si no he hecho los muros. Hay unas dependencias discrecionales. Por ejemplo, a mí me pueden decir, hay que cambiar la alfombra y hay que pintar la pared. Claro, por regla general y por mera, ¿cómo les diría yo? Por únicamente razonamiento, pues yo primero pinto la pared, por si se mancha la alfombra, pues después cambio la alfombra. Pero no es obligatorio. Yo podría pensar en cambiar primero la alfombra si llega primero la alfombra, por eso hay que tener en cuenta el uso de los recursos. Llegó primero la alfombra, yo pongo la alfombra para no atrasar toda la tarea, la tapo muy bien para que no se me vaya a manchar y después pinto la pared. Entonces no hay una dependencia obligatoria, pero sí no puedo poner el techo sobre el aire. Y las dependencias externas es, por ejemplo, cuando necesito un permiso ambiental o un permiso de construcción, entonces ya no depende del gerente del proyecto, sino lo que se demore el trámite. Entonces, después de que haya establecido cada una de las dependencias, hago el diagrama de precedencias, cuando específicamente las dependencias son obligatorias. Después de haber hecho el diagrama de precedencias, entonces, en lo posible, hago un diagrama de red bajo 2 métodos, el PERT o el CPM. Ya les estoy diciendo que les voy a dejar 2 links para que ustedes vean una explicación de los dos, de diagrama de Gantt y PER o CPM, un diagrama en red, pero es necesario establecerlo también. Posteriormente, es también necesario que el gerente establezca cuál es la ruta crítica del proyecto. ¿Qué es una ruta crítica? Una ruta crítica es aquella ruta donde si atraso en una unidad de tiempo el comienzo de una tarea, atraso todo el proyecto. Hay actividades que las puedo desarrollar en cualquier momento del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, hay actividades de capacitación. Las actividades de construcción que tienen también actividades de capacitación. La actividad de construcción puede estar, no es mandatorio, no es palabra de Dios, pero puede estar dentro de la ruta crítica. Entonces, al final, al proyecto ni le quita ni le suma que yo haga la capacitación en el día 10 o en el mes 2 o en el mes 8. Lo importante es que cumpla con una capacitación mientras estoy construyendo, por decir algo. Entonces, la ruta crítica, vuelvo a insistir, la ruta crítica es aquella ruta de actividades del proyecto que donde yo atrase en una unidad de tiempo el comienzo de una actividad que está en esa ruta crítica, voy a atrasar todo el proyecto. Insisto, en el enlace que les voy a enviar, vean el video, ahí establezco muy bien cómo determinar una ruta crítica del proyecto.
También hay un video de cómo hacer un diagrama de Gantt con, por decirlo, con todas las de la ley, porque a veces encuentro yo que estos cronogramas del proyecto se hacen con un diagrama de Gantt muy básico, como el que aprendemos en bachillerato, por decirlo de alguna manera, y no permite el diagrama de Gantt leer muy bien cuáles son las prioridades del proyecto. ¿Por qué es importante también comprender muy bien el cronograma? Porque podemos, a través de dos técnicas, la intensificación o la técnica de la ejecución rápida, poder acortar los tiempos del proyecto. Recuerden que si asombrosamente en Colombia que hay tanta corrupción, si yo entregara los proyectos en los tiempos estipulados o, por el contrario, entregara los proyectos en un tiempo menor al estipulado, ahorraría recursos. El gran problema es que alargamos los recursos para tener adiciones y a través de esas adiciones, pues que haya más corrupción. Es una mala práctica de gerencia de proyectos. Entonces, un cronograma adicional tiene 2 unidades de tiempo para la actividad 1 y 2 unidades de tiempo o X unidades de tiempo para la actividad 2. La intensificación es, por ejemplo, que adquiero tecnología y a través del uso de esa tecnología disminuyo la realización de las dos actividades. Entonces, si en el mes 4, más o menos en la primera semana, tenía que entregar las dos actividades hechas, yo la puedo entregar en el mes 3 como aplicando tecnología, que es la intensificación. O la ejecución rápida es cuando yo, estas dos actividades no necesariamente, la actividad 1 es predecesora de la actividad 2, entonces puedo haciendo un juicio de valor como gerente del proyecto, realizar las dos actividades al mismo tiempo. De pronto voy a requerir algo más de recursos, pero esos recursos se van a justificar porque voy a tener un adelanto del proyecto significativo. Bueno, hasta ahí va la matriz de gestión del tiempo del proyecto o cronograma. Ahora vamos a ver la gestión de costos del proyecto. ¿Para qué se desarrolla una gestión oportuna de costos del proyecto? Para que podamos entregar los productos y cumplir los objetivos dentro de la restricción del presupuesto que nos entregue. Para eso hay que gestionar los costos del proyecto. ¿Qué procesos previos tenemos que hacer? Primero, una planificación de actividades. Segundo, estimación de costos. Tercero, un análisis de por qué el costo, por qué ese y no otro. Cuarto, una preparación de un presupuesto final del proyecto planificado. Y quinto, una coordinación con diferentes procesos dentro del proyecto con el fin de pronto ahorrar costos. La técnica más importante para el costado del proyecto está la estimación de costos por actividad, la puedo hacer bottom-up o up-bottom, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El análisis del presupuesto, pero visto desde el producto, cuánto me cuesta producir un elemento dentro del proyecto. Y la tercera es la creación de una línea base de costos. En la guía están bien especificaditos. Yo aquí en el video les menciono para que ustedes lo tengan en cuenta que son conceptos importantes. Y con la estimación de los costos del proyecto, yo voy a llenar mi matriz de costos, que es la curva S. ¿Qué es la curva S? Es una herramienta que facilita la gestión de los costos porque me presenta una curva del uso de los recursos. ¿A través de qué? De una representación gráfica que tranquilamente el gerente del proyecto o la junta directiva, a través de un vistazo rápido, se puede dar cuenta cómo va el proyecto. Ustedes en la matriz que está formulada pueden hacer unos ejercicios o pueden utilizar un proyecto real y va a ser muy importantísimo, muy de mucha utilidad darse cuenta cómo va la ejecución presupuestal. Tiene una forma de S porque al principio del proyecto los gastos son bajos, comienzan a incrementarse a medida que va pasando el tiempo y que voy desarrollando más actividades y al final del proyecto y antes del cierre comienzan otra vez a decrecer. Por eso se habla de una curva S del proyecto. Es decir, en los primeros meses el uso de los recursos es menor, se va incrementando a medida que va pasando el tiempo y que voy desarrollando más actividades y después tiende a decrecer. ¿Cuáles son las técnicas de estimación de los costos? Primero, la estimación análoga consiste en utilizar valores históricos de otros proyectos.
Hay una determinación de tarifas, implica usar las tarifas de los costos unitarios, tales como el valor del personal hora, los materiales por unidad, lo que hacen tal vez los APU que estaba mencionando, y estimación en base a índices, que se trata de utilizar índices que determinan el costo unitario de un bien o de servicio en relación con los materiales, con el equipo y con el personal. Entonces, la clasificación de los costos, en los proyectos hay dos tipos de costos: los costos fijos, que son aquellos costos en los que se incurre el proyecto, se produzca uno o se produzcan 1000, por ejemplo, si contrato a los ejecutores del proyecto no por labor cumplida o a destajo, sino los contrato por término, entonces no llegó el material, pues igual les tengo que pagar el día, entraría en costo fijo. Cuando es por a destajo, podría ser un costo variable. Y la clasificación, según la asignación, pueden haber costos directos, que son aquellos en los que se incurre por la producción de los objetivos o los productos que tengo que entregar en el proyecto, y los costos indirectos son todos aquellos que no tienen que ver con el desarrollo de las actividades de manera directa. Un costo indirecto podría ser transporte de material, un costo indirecto, y el costo directo el material como tal. Y hay otra clasificación, que son los costos o el presupuesto de contingencia, en caso de que ocurra algún evento inesperado. Entonces, la cadena de valor para construir la curva S del proyecto es los clientes por los que parte la necesidad del financiador, la organización o el mismo mercado. Las entradas son la estructura del glose de tareas, el cronograma, las restricciones del proyecto, los documentos de aprobación del proyecto y una información financiera del proyecto. Las técnicas, se estiman los costos y se analiza el presupuesto. La salida es la curva S del proyecto. Entonces, la curva S es muy fácil de armar. Costos por unidad de tiempo. En el mes 1 vamos a gastar 5.000 unidades monetarias, en el mes 2 10.000, en el mes 5 30.000, en el mes 10 10.000. Y el costo acumulado son 5.000 más 10.000, 15.000, 15.000 más 17, 32, 32 más 25, 57, y así sucesivamente. Esta curva S es el costo acumulado del proyecto. Esta es la curva S. Ese es esa curva S es como el parámetro de partida de la gestión de recursos del proyecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay clasificación de estimaciones del presupuesto. Entonces hay dos clasificaciones. Orden de magnitud, cuando en el inicio del proyecto yo puedo tener desfases entre el 25 y el 75% del valor del proyecto. ¿Por qué? Porque pues no estoy desarrollando las actividades específicamente, y de pronto dentro de la planificación digo que una actividad se va a desarrollar en 4 días y en realidad conseguí un muy buen empleado que la pudo desarrollar en 2 días. Entonces se considera hasta cierto punto normal que esa estimación inicial del proyecto o de planificación del proyecto esté en este rango de discrepancia o de desviación. Y el costeo definitivo es conforme el proyecto tiene más información sobre las condiciones y los supuestos originales, que es casi ya sobre el desarrollo de las actividades. Puede haber entre un -5, puede haber un ahorro hasta del 5% o máximo un desfase del 10%. ¿Con qué se construye la curva S? La curva S se construye con las dos clasificaciones. ¿Cómo? Ese es el presupuesto original del proyecto. Y a medida que el proyecto va andando, voy alimentando mi curva S y me voy dando cuenta si aquí tengo unos ahorros, porque de pronto en la clasificación de la planificación castigué el proyecto, y aquí comencé a darme cuenta que tengo unos ahorros. Aquí aumenté el proyecto, pero al final el presupuesto acumulado tuvo un ahorro. Hay otra matriz, que es la matriz del valor ganado, tanto en tiempo como en presupuesto. Entonces, esta matriz de la curva S me va a alimentar y se convierte en una entrada de esa matriz de valor ganado. Entonces, aquí hubo un valor ganado dentro del proyecto. Entramos a la matriz de adquisiciones. Es muy importante porque no encuentro en realidad muchos proyectos en la Orinoquía colombiana que tengan en cuenta esta matriz de adquisiciones. Entonces, nosotros somos expertos bomberos. Comenzamos a apagar los incendios a medida que se van produciendo.
Y resulta que la matriz de adquisiciones es una herramienta importantísima para el gerente del proyecto porque con base en todo lo que hemos venido aprendiendo, podemos determinar cuándo, cómo y con quién vamos a adquirir los elementos que requiere el proyecto. Entonces, sirve de guía para la gestión de la contratación de los bienes o servicios que requiere el proyecto a lo largo de todo el ciclo de ejecución. Es un insumo, la gestión de la contratación es un insumo importantísimo para hacer un plan de adquisiciones, y en la matriz de adquisiciones que se identifica los bienes y los servicios que serán adquiridos, los tipos de contratación que va a utilizar el gerente del proyecto, el proceso de aprobación de esos tipos de contratación y los criterios para tomar decisiones y de pronto ahorrarle costos al proyecto. ¿Qué requiere la matriz o qué precisa? Primero, la adquisición de bienes y servicios según el cronograma y el calendario del proyecto y las relaciones entre las contrataciones, los productos y los entregables que va a tener el proyecto. A veces los proyectos se atrasan porque no tengo una buena matriz de adquisiciones y resulta que cuando fui a comprar el elemento no lo tuve en cuenta y hay escasez o subió el valor, etcétera, etcétera. Esta es la cadena de valor de la matriz de adquisiciones. El cliente es el financiador, la organización o el mismo mercado, las entradas, la estructura del desglose de tareas, el cronograma, términos de contratos o legislaciones para contratar, normas y regulaciones de cada país o de cada región donde vaya a contratar, condiciones del mercado, técnicas, el análisis de los requerimientos de bienes y servicios y la salida de la matriz de adquisiciones. ¿Cuáles son los sistemas de adquisición? Hay licitaciones públicas de carácter nacional o licitaciones públicas de carácter internacional. Hay licitaciones privadas. La licitación privada es cuando no lanzo una oferta para que cualquiera se presente, sino escojo 3 o 4 firmas que por su tamaño, por el registro de honradez que tengan, me parece que son idóneas. Puedo también estimar esa adquisición a través de un estudio de mercado, que son cotizaciones de 3 o 4 proveedores, o 2 o 3 proveedores, y escoger el de menor valor. Puedo hacer una contratación directa cuando ya sé quién es el mejor oferente de los elementos en el mercado, y puedo hacer una administración directa cuando el mismo proyecto, los mismos equipos de trabajo pueden entregar los productos que de pronto se requieran en otras áreas del proyecto o que por haber contratado buenos elementos los podemos llegar a suplir. Entonces, esas son las 5 maneras de adquisición del proyecto. Esta es la matriz de adquisiciones, el código de la estructura de desglose de tareas, el producto para entregar, el tipo de adquisición, si vamos a comprar, vamos a adquirir bienes o servicios, las modalidades, licitación pública, licitaciones privadas, estudios de mercado, etcétera, etcétera, las fechas estimadas de adquisición y el presupuesto estimado. Entonces, hasta aquí llegamos en el módulo 2. Espero que haya sido o que esté siendo lo suficientemente claro. Insisto, no se queden únicamente con este video. Vean, estudien el material, excúsenme en lo coloquial de la expresión, cacharríen las matrices y nos vemos en un próximo video.